Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Hoy San Marcos nos describe una escena tan humana y tan común. Se trata de algo que sucede a menudo en medio de nosotros como iglesia, en nuestras familias, grupos apostólicos y comunidades. Los discípulos se acercan a Jesús en lo que ellos consideraban un gravísimo problema. El portavoz del grupo no es Pedro, sino que es Juan, el mismo que se pedía para sí y su hermano Santiago los primeros puestos. Juan, el autoritario, el hijo del trueno, como cariñosamente le llamaba Jesús. Resulta que ahora Juan, el discípulo amado de Jesús, pretende que el grupo de los 12 tenga la exclusiva de la acción sanadora y liberadora de Jesús. Es el pecado de capillismo en que caemos nosotros a veces también. Es decir, esa tendencia a pensar que solo nuestro grupo, que solo nuestro movimiento, nuestro ministerio es el único que tiene la verdad y que los otros no tienen ni siquiera razón de existir. Le pasó a Juan y nos pasa a nosotros. Todo comenzó porque ellos descubrieron que había por allí un discípulo que no era miembro del grupo de los 12 y que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y esto no les hace nada de gracia a los 12. ¿Cómo que ese anda actuando en nombre de Jesús? Si no es de los nuestros, ¿cómo se atreve? Por eso vienen a hablar con Jesús para cortar de raíz la actuación de aquel atrevido. Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Ellos, en lugar de alegrarse, porque hay un hombre de bien que invocando el santo nombre de Jesús ayuda a la gente para que sea curada y liberada, se atrincheran en su orgullo y en su egoísmo, y solo piensan en el prestigio de su propio grupo. Y contemplando esta escena nuevamente, al igual que ayer, tenemos que decir: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza cuando nosotros también nos ponemos, al igual que Juan, a pelear los unos contra los otros, promovidos por la envidia y el egoísmo! ¿Cuántas veces nos hemos sentido dueños de la verdad? ¿Cuántas veces hemos criticado, juzgado y marginado al otro solo porque no es de mi grupo? ¿Cuántas veces, movidos por la envidia, nos hemos dedicado a destruir la obra de Dios, atacándonos los unos a los otros, destruyendo lo que otros han construido? ¿Cuántas veces nos hemos dedicado a enfocarnos en todo aquello que nos separa, en lugar de descubrir lo bueno y lo santo que nos une? Hoy Jesús nos invita a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. A menudo juzgamos por lo que vemos, y no hay nada más engañoso que las meras apariencias. Si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, tenemos que abrir nuestro corazón al otro y aprender a mirar con los ojos de Jesús,
aprender a mirar como Jesús mira. Ahora bien, recordemos que los discípulos de Jesús no eran santos, para nada. Ellos eran hombres comunes y ordinarios que estaban aprendiendo a vivir con Jesús y como Jesús. Ellos se fueron santificando, claro que sí, poco a poco en el camino, siguiendo a Jesús. Pero al principio ninguno de ellos era santo. Lo mismo sucederá con todos nosotros si perseveramos en nuestro seguimiento a Cristo. Nos iremos santificando al imitar y poner en práctica todas las virtudes y la escala de valores que nos propone el Evangelio. Según los discípulos, nadie podría predicar ni actuar en nombre de Jesús ni trabajar por un mundo más humano si no formaba parte del grupo de los 12. Pero, ¿qué es lo que piensa Jesús al respecto? La respuesta de Jesús es clara y contundente. No se lo prohíban. No hay ninguno que sea capaz de hacer milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Nadie tiene la exclusiva sobre Jesús. Jesús no es una adquisición de nadie. Al contrario, todo le pertenece a Él. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, de no caer en uno de los pecados que son propios de los que se creen buenos, justos y dignos. Y este pecado consiste en pensar y creer que, porque somos cristianos o somos católicos, tenemos privilegios por encima de los demás. Tenemos la exclusiva sobre el bien, sobre la iglesia, sobre Jesús, y que somos dueños de la verdad, de su verdad. Es otra de las tentaciones de los buenos, el querer acaparar a Dios, pretender monopolizar sus dones y sus bienes, sentir celos de que otros hagan cosas buenas que no se les habían encomendado oficialmente, sentir celos o envidia de que otros, según nosotros, no han sido acreditados, hagan cosas buenas, es pecado, o sentir indignación o molestia porque surgen en la comunidad movimientos e ideas nuevas, o grupos que, según nosotros, no tenemos controlados. Ojalá que todos nosotros entendamos esto, tanto los sacerdotes como los laicos, porque a veces también surgen los celos entre pastores y laicos, y eso no es de Dios. Y si no es de cristianos andar peleando puestos y ambicionar ser los más importantes, mucho menos es de cristianos andar, como decimos en Costa Rica, serruchándole el piso a los demás, porque al final de cuentas, atacándonos los unos a los otros, lo que hacemos es dañar a la iglesia. También a nosotros nos puede pasar lo mismo que le sucedió a Juan. Podemos llegar a sentir celos y envidia de que otros, que no son de los nuestros, hagan el bien y tengan éxito. Y este proceder es completamente antievangélico. Jesús da valor a la acción. Trabajar y actuar en el nombre de Cristo ya es cosa buena. Nadie puede hacer milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí, dice Jesús. Personalmente he conocido a muchas personas y grupos que pertenecen incluso a otras denominaciones religiosas que no son católicos, que hacen mucho bien a la humanidad y tienen grandes obras. Personas que no son católicas, pero que, imitando a Cristo, sirven a Dios y al prójimo con sincero corazón, hacen vida el Evangelio y
¿quién puede impedírselos? Nadie. Nadie en su sano juicio puede impedir que se haga el bien. Juan y los demás apóstoles pecaron varias veces de impaciencia, envidia y de celos. Querían arrancar cuanto antes la cizaña del campo. Deseaban que lloviera fuego del cielo, porque en un pueblo no les habían querido recibir dignamente. Pedían los primeros lugares. Jesús, en cambio, tenía siempre mucha más paciencia y con un corazón mucho más generoso y más misericordioso les aclara: en la iglesia no hay espacio para los celos y la envidia. El que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. Recordemos que la base fundamental de la iglesia de Jesús es el amor y la misericordia, el servicio desinteresado. La iglesia de Jesús es una iglesia libre y alegre, una iglesia de puertas abiertas en la cual todos nos alegramos de que se haga el bien y de que prosperen las iniciativas buenas, aunque no se nos hayan ocurrido a nosotros. Si el Espíritu Santo mueve a una persona a hacer el bien, bendito sea Dios. Y nosotros, en lugar de criticar y boicotear las buenas iniciativas, mejor ayudemos, colaboremos, seamos partícipes del bien. Y si no podemos o definitivamente no queremos ayudar, entonces no estorbemos a aquellos que quieren hacer algo y hacer el bien. Porque hay una cosa que tenemos que tener siempre muy clara: el que no está a favor de Cristo está contra Cristo. Quien se opone a que se haga el bien está tomando parte a favor del mal. Por eso meditemos con sinceridad. ¿Cuántas buenas ideas y cuántos proyectos de Dios nos habremos traído al suelo por andar de celosos y envidiosos? ¿Cuánto daño hacemos a las personas y a la iglesia cuando por celos y envidia comenzamos a promover los chismes, las mentiras, las difamaciones y calumnias, solo para descalificar o desautorizar a otra persona porque hace las cosas mejores o diferentes a lo que hacemos nosotros? ¿Qué clase de testimonio estamos dando nosotros como seguidores de Cristo, tanto dentro y fuera de la iglesia? No somos los únicos buenos, ni somos los dueños de la verdad. No somos los dueños del Espíritu Santo. Él es el dueño de todo, y todos debemos someternos a su dominio. Él es el alma de esta iglesia, y Él sabe qué es lo mejor. Aprendamos a aceptar y reconocer los valores de los demás. Admitamos que también otros actúan como nosotros o mejor que nosotros, y que otros sirven de otras maneras con la misma buena voluntad. Aprendamos a alegrarnos de sus éxitos, que al final es el éxito de la obra de Dios. Hay muchos cristianos anónimos dispersos por el mundo entero que hacen el bien y hacen vida al Evangelio. Bendigamos y demos gracias a Dios por cada uno de ellos. Oremos para que sus esfuerzos sean fecundos. Y alegrémonos por todo el bien que se haga. Solo entonces estaremos siendo semejantes a Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.